Estructura recomendada para protocolos de investigación. Lo primero que debemos hacer cuando creamos un protocolo de investigación es identificarlo. Para esto vamos a agregar una portada. Una portada que puede incluir el logotipo institucional o de la revista para la cual se está desarrollando la investigación. El nombre de la institución, el nombre de la revista, el área de adscripción, que puede ser una maestría o puede ser una ingeniería o una licenciatura, y que pues vamos a poner el nombre, por ejemplo, maestría en ciencias de educación, ingeniería en mecatrónica, ingeniería en animación digital y efectos visuales, ingeniería en computación, etc. El área temática. El área temática es el área de la ciencia en la que se ubica la investigación a desarrollar. El objeto de estudio es un ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de automatización, el proceso de control industrial, el proceso de control de procesos, el proceso de medición, el proceso de embarque, etcétera, dependiendo de la investigación y del área en la que se vaya a desarrollar dicha investigación. El título del trabajo de investigación, que se recomienda que sea breve, lo más corto posible, de preferencia en máximo 15 palabras. El nombre del investigador, el desarrollador del trabajo, el nombre propio de esta persona, bajo la dirección de, el nombre del docente, del maestro, del investigador que está a cargo de la investigación, fecha en que fue elaborado el proyecto, la fecha de la última clase, de la última revisión, etc. Y también podemos agregar algunas cosas que les podemos llamar adornos y que queremos que se incluyan en el documento, como pueden ser imágenes relativas a la investigación, pero todo lo que se agregue en un protocolo deberá de ir de preferencia con referencias. La introducción o delimitación del tema, situación problemática, se describe el tema de investigación en general, incluyendo referencias bibliográficas que avalen o que hablen del tema de investigación elegido. Esto es para que soporten esta investigación. Se enmarcan los alcances que tendrá la investigación. Es una descripción general del trabajo realizado que permitirá o permite al lector comprender los alcances generales del trabajo de investigación. Con respecto a esta introducción o delimitación del tema, con respecto a la situación problemática, primero debemos identificar la problemática. La problemática permite describir brevemente en un párrafo el conjunto de problemas entre los que se encuentra el problema que se quiere resolver con la investigación. Define cuál es la situación actual y la situación deseada del problema que se pretende resolver con la investigación. Determina qué tan viable puede llegar a ser la solución del problema que se pretende resolver con la investigación. Describe de manera general qué problemas se pretenden resolver o qué problema en particular más bien se pretende resolver con la investigación, en dónde se pretende llevar a cabo la investigación, en qué periodo se pretende llevar a cabo esta investigación, el problema de la población o la probable población que se pretende beneficiar con dicha investigación. Con respecto al problema principal de la investigación, es extraído directamente de la problemática. La problemática, lo que nos indica es un conjunto de problemas. Problemática es vamos a decir, es plural, nos habla de un conjunto de problemas y dentro de ellos debe de estar incluido el problema principal de investigación. Esto, por ejemplo, como una pregunta que debemos tener es ¿qué características tiene el problema de investigación? Estas características nos indican que tenga relevancia social, esto es, que impacte en la sociedad, que solucione un problema para un grupo social. Se recomienda que la redacción del problema de investigación sea en forma de pregunta, como estructura similar a la que mostramos aquí,
¿Cómo puedo aplicar la herramienta desarrollada en la investigación mediante procedimientos científicos para resolver el problema y mejorar el grupo social objetivo? Esa sería una pregunta genérica que podemos acomodar para cualquier tema de investigación. Si seguimos esa pregunta, vamos a llegar a una pregunta de investigación específica para un problema. Las etapas para el desarrollo de la investigación, vamos a encontrar 6 etapas fundamentales. La primera es la argumentación teórica y metodológica de la investigación, o sea, el estado del arte del capitulado propuesto, o sea, el estado de dónde arranca nuestra investigación, qué se ha escrito sobre ella, etc. Otro detalle importante, el punto 2, es la evaluación diagnóstica de la situación actual del problema que se desea resolver con la investigación. El punto 3 es el diseño y desarrollo de herramientas necesarias para la solución del problema de investigación. El punto 4 es un diseño de un experimento para aplicar las herramientas que fueron desarrolladas en el inciso anterior con las que se pretende resolver el problema de investigación. Obviamente se tiene que planear perfectamente el experimento y cómo llevar a cabo la medición de la información necesaria para determinar si esto fue aplicado correctamente y si se obtuvo una respuesta favorable al problema planteado. Por otro lado, también en el punto 5 tenemos la medición de la eficiencia de la herramienta aplicada para la solución del problema de investigación. Hay que hacer registros que nos indiquen qué es lo que se logró con esto para poder tener evidencias válidas estadísticamente que nos avalen la investigación. Y por el 6, por último, será el análisis de los resultados y conclusiones respecto a la investigación completa. Hablando un poquito de cada uno de ellos, el 1, cómo argumentar teórica y metodológicamente la investigación, o sea, cómo hacer un estudio del estado del arte de todo esto. Primero, pues hay que definir los temas de los que tenemos que hacer una investigación teórica, metodológica, sobre esos temas en particular. Para la argumentación teórica, la investigación se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva del tema fundamental del proyecto a investigar. Es necesario definir el objeto como proceso en el que está inmersa la investigación. Se debe definir la manera precisa, ¿sí? O de manera precisa más bien, delimitando el campo en el que está esta investigación está dentro del objeto. O sea, dentro del objeto de estudio, que es un proceso, vamos a definir un área específica que es a la que se va a dedicar la solución del problema planteado. Entonces, esto nos lleva también a la posibilidad de clasificar la investigación para determinar el tipo, qué tipo es, y en qué periodo y con qué datos se cuenta para su desarrollo. Se debe definir la corriente filosófica que soporta la investigación y se debe definir la metodología general de desarrollo de esa investigación. Con respecto al punto 2, cómo diagnosticar la situación del problema que se desea resolver con la investigación. Bueno, esto lo podemos empezar a desarrollar mediante el análisis de la situación actual del problema de investigación. Se plantea el punto de partida de la misma y cómo vamos a corregir o a mejorar lo que estemos buscando como corrección de problema en ese sentido. Por medio de estimaciones basadas en los registros del problema de investigación o en encuestas, entrevistas u observación directa del investigador, se debe determinar la situación actual del problema de investigación y de ahí partir para la solución de ese problema. Para el punto 3, cómo diseñar y desarrollar las herramientas necesarias para la solución del problema de investigación, pues tenemos que definir, diseñar y desarrollar los sistemas tecnológicos, herramientas tecnológicas, programas que intervienen o programas de intervención, test, análisis, desarrollo de prototipos, etcétera,
que puedan aplicarse para la solución del problema de investigación. Estas herramientas deben ser capaces de manipular las variables independientes para la solución del problema. Debemos recordar que en las investigaciones vamos a contar con dos variables principales: las variables independientes, que son las variables que manipula el investigador, y las variables dependientes, que son aquellas variables que se van a medir pero que no deben de ser manipulables, o deben de buscar que no haya un efecto de otras variables extrañas en ellas para poder determinar realmente su cambio con respecto a la investigación. ¿Cómo diseñar el experimento para la aplicación de las herramientas como la que se pretende resolver el problema de investigación, o como la que pretende resolver el problema de investigación? Es mediante el análisis de la población y la muestra determinada para el desarrollo del proyecto de investigación, y deberá calendarizarse la aplicación de la herramienta tecnológica planteada para la solución del problema de investigación. Mediante un análisis financiero deberá presupuestarse la implementación de la aplicación de la herramienta que se plantea para la solución del problema de investigación. ¿Cómo medir la eficiencia de la herramienta que se aplica para la solución del problema de investigación? En investigaciones cuantitativas debemos diseñar herramientas para la recolección de los datos que permitan medir, o mediar más bien, las variables, medir las variables dependientes. Acuérdense, las variables independientes se van a manipular. Esa es la causa que vamos a provocar durante la investigación, y las variables dependientes se van a medir, ¿sí? Esas variables son las que vamos a medir para ver cuál fue el efecto de lo que se hizo sobre esas variables. Ahora, con respecto a lo que es el análisis, el analizar estadísticamente los datos recopilados sobre la medición de las variables dependientes durante la aplicación del proceso para la solución del problema de investigación. Las conclusiones para trabajos cuantitativos deberán argumentarse teórica y metodológicamente y estadísticamente, más bien, mediante un análisis inductivo que, con base en lo obtenido en el muestreo, pueda realizar inferencia para generalizar el conocimiento o la solución del problema, al menos sobre la población objetivo de la investigación. Ahora, ¿cómo vamos entonces a medir la eficiencia de las herramientas que se aplican para la solución del problema de investigación? Bueno, en investigaciones cualitativas, ¿sí?, debemos diseñar herramientas para la recolección de los datos que permitan mediar, ¿sí?, permitan medir las variables dependientes, u observar metodológicamente las variables dependientes, su objetivo de la investigación. Debe aplicarse una técnica deductiva partiendo de lo general a lo particular. Esto es, de lo general observado o medido, y particularizando sobre los casos específicos, apoyando las conclusiones con la argumentación basada en leyes, teorías o publicaciones científicas que avalen lo obtenido, expuesto y concluido en la investigación. Ahora, ¿qué pasa con el análisis de resultados y conclusiones con respecto a la investigación completa? En investigaciones cuantitativas, mediante análisis estadístico de las proyecciones por la aplicación de sistemas tecnológicos que se plantearon para la solución del problema de investigación, deberá analizarse la aceptación de la hipótesis
o supuestos planteados, desarrollar conclusiones con respecto al comportamiento de las herramientas tecnológicas o herramientas tecnológicas aplicadas para la solución del problema. Determinar la viabilidad de la aplicación de estas para el desarrollo de la tecnología que solucione dicho problema y determinación del giro en la investigación o determinar nuevas rutas de investigación a partir de la misma. En caso de ser necesario, tendrá que hacerse ese tipo de cambios. Con respecto a las investigaciones cualitativas, mediante argumentación de las proyecciones por la aplicación de los sistemas tecnológicos que se plantearon para la solución del problema de investigación, deberá analizarse la aceptación de los supuestos planteados. Desarrollar conclusiones con respecto al comportamiento de las variables analizadas, determinar la profundidad de la investigación, la completitud de las investigaciones más profundas que complementen la investigación planteada. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la justificación. La justificación en el protocolo corresponde a contestar dos preguntas en particular. ¿Sí? La justificación contesta dos preguntas, ¿sí? Preguntas en particular. Esto es, la primera pregunta es ¿por qué y para qué? Esas son las dos preguntas. El por qué y para qué. Debe incluirse un fundamento básico para este ejercicio y debemos incluir referencias bibliográficas o referencias de artículos o referencias web sustentadas que puedan ser argumentos suficientes para sostener la hipótesis y la investigación. Ahora, vamos a hablar ahora de los objetivos. Los objetivos, tenemos que hablar en primer lugar del objetivo general de una investigación. Esto nos va a llevar a tener que contestar varias preguntas. Su estructura gramatical se debe de expresar como ¿qué se va a hacer? ¿Sí? ¿Qué problema va a solucionar la investigación? Enseguida, ¿cómo se va a hacer? ¿Sí? ¿Qué técnicas o argumentos científicos se van a aplicar para resolver el problema planteado? El siguiente es ¿para qué se va a hacer la investigación? Esto es, ¿para qué debe hacerse dicha investigación? ¿Qué problema va a solucionar la investigación? Etcétera. Otra pregunta importantísima es ¿cuándo se va a hacer la investigación? ¿Cuál es el rango temporal en el que se plantea el desarrollo de la investigación? El siguiente es ¿a quién se le va a aplicar esta investigación? ¿A quién se le va a hacer esta investigación? Es cuál es la población y la muestra definida para el desarrollo de la misma. Luego, ¿dónde se va a hacer? ¿Cuándo es la ubicación geográfica? Más bien, ¿cuál es la ubicación geográfica institucional en la que se va a llevar a cabo la investigación? Esos son aspectos fundamentales. Ahora, con respecto a los objetivos particulares. Los objetivos particulares, ¿sí? Van a ser un listado, son un listado simple de temas necesarios a investigar o desarrollos necesarios, parciales o totales, durante la investigación. Cada objetivo particular deberá considerarse como herramienta de desarrollo de la investigación y pueden llegar a conformar capítulos en el proyecto de investigación. ¿Qué son los anexos o apéndices que se tienen que agregar también? Pues es importante recordar que si las herramientas que vamos a utilizar en la investigación son de otro autor, entonces se les conoce como anexos, se agregan como anexos, pero no son propias, no son mías. Pero si van a ser herramientas que yo mismo desarrollé, entonces se conoce como los apéndices. Eso ya no son anexos, son apéndices. Esas herramientas son creadas por el propio autor de la investigación, entonces se les llama apéndices.
Ahora, con respecto a las hipótesis o supuestos, debe constituir una respuesta anticipada al problema científico. Debe ilustrar una capacidad predictiva. Debe contener una fundamentación teórica y lógica. Además, es una confirmación empírica, ¿sí?, basada en la experiencia, en los conocimientos que se tengan, basada precisamente en la experiencia, en la observación de los hechos, ¿sí?, y se formula siempre en afirmativo. Esas son las hipótesis o supuestos. Hipótesis. La principal hipótesis que se debe manejar en un protocolo es la hipótesis de investigación. Esto es, proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre los dos o más variables que se cumplen con los 5 requisitos mencionados. Esto es, debe referirse a una situación real, debe considerarse variable, comprensibles, precisas y lo más concretas posible. El punto 3 es que las relaciones entre las variables propuestas por la hipótesis deben ser claras y verosímiles, esto es también lógicas. 4. Los términos de las hipótesis y las relaciones planteadas entre ellos deben ser observables y medibles, o sea, tener referente con la realidad o en la realidad. Y 5. Las hipótesis deben estar relacionadas con las técnicas disponibles para probarlas. Ahora, la hipótesis de investigación descriptivas, por ejemplo, normalmente se utilizan en estudios descriptivos. Las hipótesis de investigación correlacionales especifican relaciones entre 2 o más variables. Las hipótesis de investigación más bien de diferencia entre grupos, se formulan en investigaciones cuyo fin es comparar grupos. Las hipótesis de investigación que establecen relaciones en causalidad no solamente afirman las relaciones entre 2 o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proporcionan proponen más bien un sentido de entendimiento de ellas. Esto es, establecen la relación causa-efecto. En algunas investigaciones se puede requerir la definición de otras hipótesis como son hipótesis nulas, alternativas, estadísticas, cuando no tenemos la seguridad de cómo funciona la relación entre variables. Siempre es necesario definir variables. Normalmente se definen las variables independientes y variables dependientes, pero también podemos encontrar variables extrañas y demás. La identificación de las variables de investigación, variables medibles, por ejemplo, no cuantitativas, dan orígenes a supuestos o planteamiento de supuestos. Mientras que las cuantitativas invariablemente dan origen a las hipótesis, planteamiento de hipótesis. Estas son hipótesis como tal. La investigación longitudinal. La investigación longitudinal analiza cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre estas. Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos para hacer inferencias respecto al cambio. Sus determinantes y consecuencias se tienen que definir también, y proporciona información sobre cómo las variables y sus relaciones evolucionan a través del tiempo. Muy bien. Ahora, la población y la muestra. Para poder llevar a cabo una investigación y para poder plantear un protocolo, tenemos que determinar la población en la que va a impactar dicha investigación. Además de esa determinación de la población, vamos a tener también lo que corresponde a la población de estudio.
lo que cada uno de los entes incluidos en la investigación se conoce precisamente como unidad de análisis. Las unidades de análisis pueden ser grupos, una sola persona, un solo objeto, un solo individuo, animal, ente, ¿sí? O un grupo también puede ser una unidad. Los criterios de inclusión y de exclusión son fundamentales para determinar las características de la investigación. La determinación de la muestra, qué tan grande o tan pequeña debe de ser la muestra, también es fundamental. Los procedimientos, debemos siempre fijar procedimientos para el desarrollo y obviamente comenzar con la metodología, que es la definición de los métodos que serán aplicados para el desarrollo de la investigación, explicar más bien en qué partes de la investigación serán aplicados cada uno de los métodos y para qué propósito serán aplicados los métodos en la investigación. Cómo resolver el problema de la investigación, cómo prevenir para que el problema no se vuelva a presentar. En esta sección se debe escribir cómo se debe obtener los datos que serán analizados para aceptar o rechazar la investigación. Se necesita dar detalles precisos del diseño de estudio, la población estudiada, el método y el proceso, y procesos actualizados para la observación y la intervención instrumental de medición, materiales, datos, análisis de datos, etc. Bueno, ahora con respecto a la metodología documental, pues es una investigación documental en la que debemos de conseguir las referencias bibliográficas, las referencias de artículos científicos, las referencias web, y todas se basan en técnicas como puede ser observación, metodología de investigación basada en encuestas, metodología de investigación basada en entrevistas. También la metodología experimental o de desarrollo la vamos a analizar mediante el diseño del experimento con base en las hipótesis y las variables. Los métodos aplicados para el desarrollo de los trabajos de campo, la descripción de las técnicas que serán empleadas para la recolección de datos, la descripción de las actividades de laboratorio o escritorio, el diseño del prototipo, desarrollo del software o del hardware, descripción de las actividades del desarrollo de prototipos. Es una metodología de análisis estadístico. Por ejemplo, aquí debemos definir los métodos y técnicas estadísticas para analizar los datos mediante las tendencias centrales, medidas de dispersión, análisis de distribución, análisis de varianzas y de covarianzas. Por otra parte, la aprobación o rechazo de las hipótesis. La metodología para el análisis y la conclusión de trabajos de investigación, pues vamos a tener etapas comparativas, etapas inferenciales, análisis deductivo, va de lo general a lo particular, y el análisis inductivo que va de lo particular a lo general. Con respecto al cronograma de actividades, ya casi por concluir esta recomendación, el diagrama de Gantt, el dichoso diagrama de Gantt, es un listado de las actividades a desarrollar para llevar a cabo el trabajo de investigación y el calendario propuesto para dichas actividades, normalmente presentado como diagrama de Gantt, incluyendo el tiempo para la revisión general de la redacción general del documento durante todo el proceso y el tiempo para el análisis y conclusión de los resultados obtenidos.
Ahora, con respecto a la bibliografía que debemos incluir en la recomendación que se nos da, es precisamente el soporte de tecnicismos, resultados de autores sobre el estado del arte del tema de investigación, consultas de autores sobre las herramientas de desarrollo de prototipos y específicos acordes a la investigación, consultas de aplicación específicas, consultas de explicación de términos específicos, etcétera. Y bueno, tenemos bibliografías de libros, referencias de artículos científicos, referencias web, anexos y apéndices, y con esto debemos de tener terminado el protocolo de investigación. Hasta aquí este video.